a empezar hoy con un nuevo tema, con el tema 10, ¿vale? Y el 10.1, el bloque 10.1 es Proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931, el bienio reformista, 1931-1933, ¿vale? El tema, los apuntes que os he puesto, comienzan con un enlace con el 9.3, con el final del bloque anterior, ¿vale? Vuelve a comenzar con la convocatoria a elecciones el 12 de abril por el almirante Aznar, ¿vale? En esa dicta blanda, el almirante Aznar convoca elecciones ese 12 de abril, son elecciones municipales, os recuerdo, porque el rey no quería que fueran elecciones generales, porque consideraba que eso hubiera sido un plebiscito sobre monarquía o república, ¿vale? Una vez convocadas las elecciones y puesta en marcha la campaña electoral, los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián, aquel que habían firmado todos los partidos de oposición en vez de menos el PNV para acabar con la monarquía, pues esos partidos del Pacto de San Sebastián van a hacer una campaña no como una campaña simplemente municipal para elegir alcaldes y concejales, sino como un plebiscito contra la monarquía, ¿vale? Los resultados de las elecciones son, ya vimos, un poco ambiguos. En cuanto a número de concejales, vencen los partidos monárquicos en el conjunto de España. Pero también es verdad que en aquellas zonas, sobre todo ciudades donde la manipulación electoral es más complicada, la victoria de la República es abrumadora, ¿vale? Os pongo ahí un texto, que no hace falta que os aprendáis de memoria, del almirante Aznar, de lo que dijo, de que el día 13 el país había costado monárquico y se había levantado republicano al ver los resultados, ¿vale? Sí, han ganado los partidos monárquicos en el conjunto del país, pero todo el mundo sabe que esa victoria se debe en muchos de los casos, sobre todo en el medio rural, a la presión de los caciques que todavía existían, ¿vale? El rey, ante esos resultados y ante el resultado palpable de que la victoria de los partidos republicanos en las ciudades, es decir, en los lugares donde las elecciones han sido más limpias, son rotundamente en contra de su gestión, el rey decide, como ya os dije en el punto anterior, decide suspender el ejercicio de sus derechos reales, ¿vale? No abdica, no renuncia a la corona de España, solo pone en suspenso esos derechos y decide salir al exilio, ¿vale? El día 13 coge un barco en Cartagena y se va al exilio voluntario a Roma, ¿vale? Como consecuencia, al día siguiente, el día 14, se proclama en España la Segunda República, ¿vale? La República, el 14 de abril de 1931. Y se configura un gobierno provisional. ¿Os acordáis cuando en 1868 se echa a Isabel II? Se establece un gobierno provisional. ¿Por qué? Porque los partidos del Pacto de San Sebastián consideran que la Constitución del 76 no es una Constitución para ejercerla, ¿vale? Quieren construir un país nuevo, un país democrático, igual que hizo el gobierno provisional del año 68, pues en el año 31 pasa lo mismo, se establece un gobierno provisional. Un gobierno provisional ¿hasta cuándo? Hasta que se celebren elecciones a corte constituyentes, ¿vale? Este gobierno provisional, ¿por quién va a estar presidido? Por aquel que presidía aquel comité revolucionario del Pacto de San Sebastián, por Niceto Alcalá Zamora, que os recuerdo que es una persona muy de derechas, muy conservadora, ¿vale? E incluye dentro de su gobierno provisional a miembros de todos los partidos que han firmado ese Pacto de San Sebastián, ¿vale? Ahí os pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, perteneciente al Partido Socialista. Luego lo veremos más extensamente, pero empieza a dictar las primeras medidas de reforma agraria y también medidas de reforma laboral. Es socialista. La reforma laboral va a ser, pues, para favorecer a las capas trabajadoras, ¿vale? El ministro de Guerra, este va a ser muy famoso, es Manuel Azaña. Manuel Azaña, desde su Ministerio de Guerra, también Manuel Azaña, luego lo veremos, es un político más o menos de centro, ¿vale? No es miembro de ningún partido obrero, es un partido republicano y más o menos de centro. Es un partido de todas formas bastante minoritario, ¿vale? Pues Manuel Azaña, que es el ministro de Guerra, él comenzará lo que es la reforma militar, que luego más adelante explicaré más extensamente.
¿vale? Este gobierno provisional, mientras se convocan las elecciones, mientras está gobernando, pues va a aprobar medidas, por ejemplo, medidas de legislación educativa, que también desarrollaré luego más adelante, y se funda el Patronato de Misiones Pedagógicas. Esto lo habéis tenido que estudiar en literatura, en lengua y literatura, lo de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas son distintas, vamos a decir, grupos de teatro, grupos de lectura, etcétera, que van a ir por el pueblo, por los distintos pueblos de España. España sigue siendo un país rural en los años 30, va por los distintos pueblos enseñando cultura. El ejemplo más claro es La Barraca, de Federico García Lorca, que es un grupo de teatro que va haciendo obras de teatro clásico allá por donde ya va. Esas son las misiones pedagógicas. También este gobierno provisional da permiso a la creación de un estatuto previo de autonomía para Cataluña, un estatuto provisional. Eso ya nos da a entender una cosa nueva que va a aparecer en la Constitución de 1931. ¿Vale? El primer presidente de esta pre-autonomía es Francesc Macià, ¿vale? Miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián, ¿vale? Desde el principio prácticamente de la proclamación de la República, las dos Españas van a estar enfrentadas. La España de derechas contra la España de izquierdas. El ambiente social es muy complicado y de enfrentamientos completos, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? La CNT, os recuerdo, el sindicato anarquista desde el principio, y a pesar de que el gobierno provisional hay fuerzas de izquierda, pues establece una campaña de huelgas, de movimientos sociales, de intranquilidad social, ¿vale? Incluso enfrentamientos con la Iglesia y con las fuerzas del orden, ¿vale? La Iglesia también se va a enfrentar desde el principio al gobierno provisional. La Iglesia, que siempre había apoyado a los sectores más de derecha del país, más conservadores, pues este gobierno provisional y la intención de establecer medidas muchísimo más progresistas no las va a apoyar, ¿vale? En ese momento la Iglesia española está además encabezada por una persona muy conservadora, que es el cardenal Segura, que va a poner todas las trabas posibles al nuevo gobierno, ¿vale? Este enfrentamiento, estas reacciones de la Iglesia, conjugadas con el anticlericalismo de ciertos sectores obreros, propicia que en el mes de mayo se va a producir los primeros grandes conflictos de la República, el incendio de iglesias y de conventos por parte de sectores anticlericales de la izquierda española. Se queman conventos, se queman iglesias, y eso va a ser condenado ampliamente por todo el mundo católico. Muchos católicos se van a alejar de la República por este hecho, ¿vale? Y la Iglesia también. La Iglesia desde el principio va a condenar el régimen a partir sobre todo de esto y luego de determinadas medidas que vamos a ver que se toman en la Constitución y que son bastante anticlericales y sobre todo anti-Iglesia católica, ¿vale? En junio del 31 finalmente tienen lugar las elecciones, en un ambiente relativamente tranquilo, de paz y tranquilidad, con normalidad, se celebran las elecciones, sufragio universal masculino, ¿vale? Es la ley que había desde 1890 y es por la que se celebran esas elecciones a Cortes Constituyentes. En estas elecciones vence con amplia mayoría la coalición republicano-socialista, ¿vale? El partido que más diputados va a tener va a ser el Partido Socialista, pero se va a tener que aliar con otras fuerzas minoritarias de centro-izquierda para juntos gobernar el país, ¿vale? La nueva Constitución va a ser aprobada en el año 31 y refleja las ideas de esta mayoría, ¿vale? Los rasgos principales de la Constitución del 31, os los pongo ahí, son, en primer lugar, ya no se dice soberanía nacional, se va un paso más allá, ¿vale? Los partidos obreros han sido mayoritarios, ha ganado el Partido Socialista las elecciones, no con mayoría para poder gobernar solo, pero es la fuerza más votada. Así que en la Constitución se da un pasito más allá y ya se habla de soberanía popular del pueblo, ¿vale? Se declara al Estado, esto está en el artículo prácticamente 1 de la Constitución, se declara a España como una república democrática de trabajadores de todas las clases. Esa es la definición del modelo de Estado, ¿vale?
España como una república democrática de trabajadores de todas las clases, ¿vale? Se aprueba, también hubo grandes debates sobre ello, se aprueba finalmente incluir el sufragio universal para hombres y para mujeres. A partir de las siguientes elecciones ya las mujeres podrán votar, ¿vale? Hubo amplios debates, incluso hubo ciertos sectores dentro de la izquierda que tampoco estaban muy a favor del voto de las mujeres. Parte de la derecha, tampoco mayoritariamente la derecha no quería conceder el voto a la mujer, pero también amplios sectores de la izquierda estuvieron debatiendo si dárselo o no. ¿Por qué? Porque se decía que las mujeres en aquellos momentos eran las que preferentemente iban a misa y que su pensamiento ideológico y de concepción social estaba dominado por los curas. Y como mayoritariamente los curas eran de derechas, pues muchos sectores de izquierda pensaban que cuando las mujeres fueran a votar, iban a votar mayoritariamente por partidos de derechas. No se equivocaron, ¿vale? Luego en las elecciones del 33 pasó eso. Pero claro, que tú defiendas la democracia, pero no defiendas la democracia cuando te interesa, pues tampoco queda demasiado democrático, ¿vale? La verdad es que al final las mujeres obtienen el derecho al voto en esas cortes, ¿vale? En esta Constitución además hay una extensísima declaración de derechos y libertades, ¿vale? Derechos además nuevos, que no habían aparecido nunca. Ahí os doy un ejemplo. Por ejemplo, entre los derechos civiles, el derecho al divorcio. Por primera vez las mujeres pueden disolver el matrimonio, ¿vale? Es algo súper avanzado para su época. También la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos. Hasta ese momento se hablaba de hijos bastardos o de hijos naturales si era gente de dinero. Si no era gente de dinero, era un hijo bastardo. Eran esos hijos fuera del matrimonio, ¿vale? Esos hijos que no se tenían dentro de un matrimonio legalmente constituido. Pues a partir de ese momento no hay diferencias entre hijos legítimos y ilegítimos, simplemente son hijos, ¿vale? También se proclama en esa Constitución el derecho a la educación, el derecho de que todos los españoles deban recibir una educación, ¿vale? Poderes del Estado, como hacemos siempre cuando dividimos las constituciones. En la tradicional división de poderes, de los tres poderes de Montesquieu, pues está poder legislativo, queda en manos de las Cortes. Por segunda vez en la historia constitucional española, esas Cortes van a ser unicamerales. ¿Cuál fue las otras? ¿En qué otra constitución las Cortes fueron unicamerales? ¿Nadie? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie? No oigo nada. ¿Nadie me contesta? Bueno, pues como siempre lo tendré que decir yo, en las Cortes de Cádiz, ¿vale? Os recuerdo, la Constitución de 1812 proclamaba que las Cortes eran unicamerales. Pues por segunda vez en la historia constitucional de España, en la Constitución de 1931, las Cortes vuelven a ser unicamerales, ¿vale? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a ser lo que se denomina un Ejecutivo bicéfalo. Va a haber dos presidentes, ¿vale? Y esto es una novedad. Un presidente de la República y un presidente del Gobierno, o jefe del Gobierno, como os he puesto en los apuntes. El presidente de la República es el jefe de Estado. Es la figura que tendría los poderes que hoy día tiene el rey, ¿vale? Es el que nombra al presidente del Gobierno, pero este presidente del Gobierno necesita, aparte del nombramiento del presidente de la República, luego la confianza de las Cortes, ¿vale? Pues el jefe del Estado, el presidente de la República, es el garante de la unidad de España, es un símbolo de la unidad y de la permanencia de España y tiene poderes pues muy limitados, como tiene hoy día el rey de España. Poderes más representativos y de árbitro de la vida política que verdaderamente poderes ejecutivos, ¿vale? ¿Quién de verdad tiene los poderes ejecutivos? El gobierno encabezado por el presidente del gobierno, ¿vale? Sí, nombrado, como os pongo ahí, por el presidente de la República, pero que necesita la confianza en las Cortes. Es decir, el voto de una investidura en las Cortes, mayoritariamente, ¿vale? Las Cortes, os recuerdo, que son los que representan esa soberanía popular, ¿vale? El Poder Judicial, en manos de tribunales de justicia. El último en ese momento es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy día se llama Tribunal Constitucional, entonces se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, que es, dentro del organigrama jurídico español, la más alta representatividad del Poder Judicial, ¿vale? Pues ese Poder Judicial está representado por los tribunales de justicia, ¿vale? Cosa nueva que también aparece en esta Constitución. Por primera vez en la historia de España se reconoce
el derecho a la autonomía de algunas partes del territorio, ¿vale? Regiones, se establece que determinadas regiones pueden establecer de esos estatutos de autonomía que les van a permitir gestionar determinados poderes dentro de su territorio, ¿vale? Ya hemos visto que el gobierno provisional había establecido una especie de preautonomía para Cataluña. Pues enseguida, la primera región que va a desarrollar un estatuto de autonomía va a ser Cataluña, ya lo veremos, ¿vale? En cuanto a la cuestión religiosa, dentro de la Constitución se proclama que España es un Estado laico, no como hoy día aconfesional, que es una cosa ahí que no queda muy clara, no tenemos religión oficial, pero tenemos una relación especial con una de las religiones, no. En la Constitución de 1931 hay separación total Iglesia y Estado. El Estado se declara laico, separación total. Se deja de financiar al culto, se deja de hacer ayudas a la Iglesia Católica, que tendrá que sostenerse por sus propios medios. Además, se le prohíbe ejercer la educación. Claro, si tú quieres establecer un Estado laico, la educación no puede estar en manos de la Iglesia. Hasta ese momento, la gran mayoría de los niños que estudiaban en escuelas católicas, en colegios católicos, ¿vale? Pues el Estado se compromete a no. Claro, hay un problema en el primer momento, y es que no hay escuelas públicas. Prácticamente no hay escuelas. Así que esto se va a dar un periodo transitorio. Durante un periodo transitorio, la Iglesia con sus escuelas podrá seguir dando clase a los niños, hasta que el Estado tenga la capacidad suficiente para poder dar una educación pública a todos los niños. Como la República termina prácticamente en 5 años, esto no se va a poder llevar a cabo de forma completa. Pero en la Constitución está la intención de separar completamente a la Iglesia de la educación de los niños españoles, ¿vale? Además, se proclama en la Constitución la libertad de conciencia, cada uno puede pensar lo que le dé la gana, y libertad completa de cultos, siempre y cuando respete los valores constitucionales. ¿Vale? Sí, no, es que yo quiero seguir la religión maya, sí, claro, pero eso de quitar corazones para ofrecérselos a tu Dios, pues es un poco ilegal, ¿vale? Pues eso, libertad de culto, pero que respete los derechos constitucionales, ¿vale? Comienza, una vez aprobada la Constitución, pues a funcionar lo que se llama el bienio reformista. 2 años en los que esta coalición de republicanos socialistas van a ejercer el poder. Se va a nombrar presidente de la República Aniceto Alcalá Zamora. Aquel que presidía el gobierno provisional es elegido por Cortes, por el apoyo de esta mayoría, presidente de la República. ¿Quién va a ejercer como presidente del gobierno? Manuel Azaña. El que era ministro de la Guerra es también nombrado presidente del gobierno. Se va a quedar también con el Ministerio de Guerra, ¿vale? ¿Y cómo no se nombra a un socialista que es la fuerza mayoritaria dentro de esta especie de coalición como presidente del gobierno? Porque la gente de esta coalición republicano-socialista entiende que si se nombra a un presidente socialista, los españoles de derechas se enfrentarían más directamente al gobierno, podrían producirse sublevaciones, etc. Y para no incomodar a la derecha española, se decide que el presidente del gobierno no sea un socialista, ¿vale? Sí va a haber socialistas en el gobierno. Largo Caballero se mantiene en el gobierno, ¿vale? El gobierno, desde que empieza rápidamente a poner en marcha numerosas reformas. Intentan cambiar prácticamente la cara entera del país. En un contexto, os recuerdo, de crisis económica. Estamos en los años 30. Se ha producido en el año 29 el crash de la bolsa. Está Europa metida en la crisis de los años 30. Estamos en el año 31. Es decir, el contexto económico no es el mejor para llevar a cabo determinadas cuestiones. Pues en ese contexto el gobierno intenta hacer todos los cambios en política económica y social posibles para cambiarle la cara al país, ¿vale? Un momento, además, en el que está aumentando muchísimo el paro. Cada vez menos familias pueden llevar sustento cada vez menos padres pueden llevar menos sustento a sus familias. Pues en este contexto es cuando se van a producir todas las reformas que vamos a estudiar ahora mismo, ¿vale? Primeras reformas, lo que se llaman las reformas laborales. Os recuerdo que la fuerza mayoritaria en este gobierno es el Partido Socialista, que desde el gobierno lo que va a intentar es poner en práctica esa defensa de los trabajadores, ¿vale? Desde el Ministerio del Trabajo, dirigido por Largo Caballero, va a intentar favorecer
en todo lo que pueda a los trabajadores. Ahí está, por ejemplo, la ley de contratos de trabajo. La ley de contratos de trabajo que crea contratos, por fin tienen que estar perfectamente firmados y reconocidos. Y ahí tiene que figurar taxativamente horas de trabajo, sueldo, etcétera. Para que el empresario no pueda decir, no, es que dijimos tal, pues tal, tal. Y todo, casi todo siempre favorable a los trabajadores. Claro, como te pones del lado de los trabajadores, quien va a estar en contra tuyo va a ser los empresarios. Los empresarios van a hacer, siempre van a intentar crear como una especie de oposición al régimen. ¿Vale? La reforma educativa sería la segunda reforma. Ya hemos dicho que la Constitución del 31 le quita a la Iglesia la posibilidad de tener colegios. ¿Vale? Así que el gobierno tiene que intentar crear lo más rápidamente posible una red del Estado educativa. Así que rápidamente se pone a financiar, os recuerdo, crisis económica, así que esto va a ir más lento de lo que se pudiera pensar. Hay dinero, ¿vale? Pero se programa el Ministerio de Educación crear 6.750 escuelas nuevas y contratar 7.000 maestros nuevos. No hace falta que os aprendáis las cifras, ¿vale? Solo con poner que el gobierno decide crear de repente miles de escuelas y contratar miles de nuevos maestros para poner en marcha esta reforma educativa, ¿vale? Se aprueba además que la enseñanza sea mixta. Hasta ese momento era muy raro que niños y niñas compartieran la clase. Pues se crean por primera vez escuelas mixtas en España en las que niños y niños compartan el aula con las mismas enseñanzas. La religión deja de ser enseñanza obligatoria, se ha separado, por según la Constitución, Iglesia y Estado. Así que la religión deja de ser asignatura que se estudia en las escuelas españolas. Esto crea todavía un enfrentamiento más directo con la Iglesia, ¿vale? Luego la reforma militar. La paradoja del ejército español en los años 30 es que había casi más oficiales que soldados. Lo lógico en un ejército es que haya un oficial y bastantes soldados que le obedezcan. Pues el ejército español, como consecuencia de las guerras en Marruecos, había una enorme cantidad de oficiales y una menor cantidad casi de soldados. Tocaba casi a 2 soldados por oficial, ¿vale? Así que el Estado, para hacer un Estado más, para tener un ejército más organizado, más compacto, mejor mandado, pues decide disminuir el número de oficiales, ¿vale? ¿Cuál va a ser la forma elegida fundamentalmente? La forma elegida fundamentalmente es que se exige a los oficiales que quieran seguir siendo oficiales del ejército español el juramento de lealtad y obediencia a la República. Aquel que se niegue no podrá tener mando en tropa. Aquel oficial que se niegue a jurar lealtad a la República no tendrá mando en tropa. Eso sí, para intentar no crearte un conflicto con el ejército, que al fin y al cabo son los que tienen las armas, se decide que aquel oficial que no quiera jurar lealtad a la República pase en estado de reserva o de supernumerario, se quede en su casa, pero recibiendo el sueldo, el salario, que debería de estar recibiendo como oficial. ¿Vale? De esta forma, un gran número de oficiales deciden no jurar lealtad a la República. ¿Vale? Y se van a casa. De esa forma se reduce el número de oficiales del ejército. Otro gran número sí lo jura lealtad a la República. Entre ellos, Francisco Franco. ¿Vale? Decide hacer el juramento de lealtad a la República, al nuevo régimen. ¿Vale? La siguiente reforma es la reforma agraria. ¿Vale? Esa se aprueba en el año 32, ley de bases de reforma agraria. Con ello, lo que se pretendía era esos grandes latifundios que sobre todo hay en la meseta sur española y en Andalucía, os recuerdo, aquel tema de la repoblación, si os acordáis, la zona de Castilla-La Mancha, que se reparten grandes latifundios a las órdenes militares, y luego la Baja Andalucía, que se reparte en grandes latifundios porque es una conquista relativamente rápida bajo el reinado de Fernando III el Santo y que se reparte entre, sobre todo, para obispados y para la gran nobleza que le ha ayudado en la conquista de esos reinos rápidamente, pues eso se reparte en enormes propiedades, en latifundios enormes, ¿vale? Pues esta reforma agraria va dirigida a esos latifundios tan grandes, ¿vale?
esas tierras, sobre todo las improductivas, las que están ahí, pero no las está trabajando nadie, ¿vale? El Estado podrá expropiarlas. Expropiarlas es que te las quita, ¿vale? Eso sí, en la ley se dice que esta expropiación no puede ser gratis. No puede ser como lo que se hicieron en las desamortizaciones, ¿vale? Hay que indemnizar a los propietarios por esas tierras. Y luego esas tierras se pretende no venderlas en pública subasta, sino repartirlas entre los campesinos, ¿vale? Entre los campesinos sin tierras. ¿Cuál es el problema de este proceso? Que hay que indemnizar. Cuando tú dices que tienes que indemnizar por esas tierras, es que tienes que pagarlas. ¿Y cuál es el problema del Estado que ya hemos visto que es congénito a la historia de España? Que no hay dinero. Y estamos además en un contexto de crisis económica, con lo que el proceso de expropiaciones va a avanzar muy lentamente. Muy lentamente. Tú, campesino, que te han dicho que van a repartir tierras, etcétera, etcétera, no me llega nunca. Claro, yo me he emocionado, pero de repente ves que a ti no te toca, que esto va muy lento. Pues muchos campesinos, por su cuenta y riesgo, van a empezar a ocupar tierras, ¿vale? Claro, es una ocupación ilegal, así que incluso el gobierno tiene que mandar a fuerzas del orden, fundamentalmente Guardia Civil, a desocupar tierras. Claro, tú eres un campesino que se ha apoyado a un gobierno que no te está haciendo las medidas que tú pensabas que va a hacer y encima ocupan y en vez de ayudarte te echan de la tierra que tú has ocupado, pues mucha gente, sobre todo los campesinos, parte de ellos además os recuerdo anarquistas, no lo van a entender y se van a enfrentar abiertamente al gobierno. Como pongo ahí, se provoca una decepción generalizada entre el campesinado, en un contexto económico además de paro creciente, ¿vale? Esas las medidas. Luego, junto al gobierno está la oposición, ¿vale? ¿Quiénes son los grupos de oposición en este bienio radical, republicano socialista, ¿vale? En primer lugar hay que decir que la derecha, una vez proclamada la república, en un primer momento, los primeros meses, está como en trauma. Como diríais vosotros, traumados. Por cierto, esa palabra no existe. Estaban traumatizados, ¿vale? Les ha cogido con el pie cambiado la programación de la república. Los grupos políticos, no hay un grupo político claro. Está todo súper desorganizado. Os recuerdo que se habían deshecho los grupos en la época de la dictadura de Primo de Rivera, así que no hay. ¿Quién hace realmente la oposición en ese momento? El único partido político un poco de derechas organizado es el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Este va a ser el que sea la oposición en Cortes. Y luego la oposición social, pues son las organizaciones empresariales que representan a los empresarios, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, la Unión Económica Social, que os pongo ahí. Desde ahí, os recuerdo que están continuamente oponiéndose a las medidas que está haciendo Largo Caballero en su reforma laboral, ¿vale? Pero no solo va a tener la oposición de la derecha el gobierno, también de la izquierda más radical. Ahí está la CNT, ¿vale? La CNT que continuamente está haciendo huelgas, de forma continua, huelgas de ferroviarios, huelgas de campesinos, continuamente huelgas. Os recuerdo que en el año 30, yo os he dicho varias veces que esta CNT llegó al 1.000.000 de afiliados, así que la fuerza de la CNT es muy, muy grande. Luego también ha aparecido un partido que apareció a partir del año 21, que es el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España, vinculado al Comintern, que es esa tercera internacional que había creado el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿vale? Para dirigir la acción revolucionaria de los diversos partidos comunistas del mundo, ¿vale? Pues este partido, que en ese momento todavía es minoritario en España, pues también va a tener una oposición al gobierno. Los de derechas, porque según él las medidas del gobierno se están pasando de progresistas, tanto cenetistas como comunistas, porque para su punto de vista las reformas que están llevando a cabo el gobierno se están quedando cortas, ¿vale? Unos por un lado y otro por otros. Toda esta oposición va a crear un clima de tensión, sobre todo en el último año de gobierno. Desde el año 32 al 33 hay una época de bastantes conflictos dentro de España, propiciada por la crisis económica y la tensión social. Ya hemos visto la CNT haciendo huelgas, la patronal oponiéndose a cualquier tipo de reformas, todo eso crea problemas. Los enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas del orden, Guardia Civil fundamentalmente y guardias de asalto,
van a ser continuos. Yo os pongo el problema de Castiblanco o de Alnedo, el Baix de Llobregat, ¿vale? Además, en ese contexto llegan a las Cortes en el año 32 el debate de la ley de bases de reforma agraria y también el debate para la promulgación del Estatuto de Cataluña, ¿vale? Eso provoca una oposición muy cerrada de las fuerzas de derechas. Y claro, las fuerzas de derechas que se presentaron a las elecciones muy desorganizadas en el año 31 no tienen fuerza parlamentaria para oponerse a esas leyes. Así que, como normalmente habían hecho durante el siglo XIX y ha hecho durante el siglo XX, cuando la derecha no tiene mayoría parlamentaria, decide utilizar pues reformas, vamos a decir, ilegales para hacerse con el gobierno, ¿vale? En el año 32 se produce un intento de golpe de Estado en Sevilla en agosto del 32, dirigido por un general de la Guardia Civil, ¿vale? El general Sanjurjo. Este golpe no está muy bien planificado, ciertos sectores del ejército también estaban en contra, no se ponen de acuerdo, así que el golpe de Estado fracasa. Y el general Sanjurjo va a ser detenido, ¿vale? Va a ser detenido, juzgado y condenado a muerte, ¿vale? Lo que pasa es que el presidente de la República conmuta la pena de muerte por su reclusión de por vida, ¿vale? Luego veremos más adelante lo que le pasa a este general Sanjurjo, ¿vale? Este golpe que se llama la Sanjurjada, ¿vale? Las Cortes finalmente aprueban la aprobación de la ley de bases de la reforma agraria y luego también el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se celebran elecciones aquí en Cataluña y las vence Esquerra Republicana de Cataluña. Y Francesc Macià se convierte en el primer presidente de la autonomía catalana, ¿vale? Pese al fracaso de Sanjurjo, el gobierno ya da muestras a finales del 32 y principios del 33 de desgaste, incluso de enfrentamientos internos, ¿vale? El problema que va a ser prácticamente el que provoque el fin de este gobierno son los sucesos de Casas Viejas, ¿vale? Casas Viejas es un pueblo que hay en Cádiz, ¿vale? Cerca de Medina Sidonia. En estos años 30 es un pueblo que más o menos tenía unos 2.000 habitantes, ¿vale? La CNT había organizado, estamos en enero del 33, la CNT había organizado una serie de huelgas revolucionarias, y en este pueblo un grupo de anarquistas se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y lo asaltó, ¿vale? Matando a un sargento de la Guardia Civil y a un soldado y a un guardia civil raso. Al poco llegaron otro grupo de guardias civiles que consiguió liberar a sus otros dos compañeros y los asaltantes anarquistas se fueron a refugiar por el pueblo. Al tiempo llegó otro grupo de guardia civil más alto, con mayor número, y guardias de asalto, que es un grupo más o menos militar, y se manda al gobierno dominar la zona. Se va a patrullar todo el pueblo y se ordena que se encuentre a los asaltantes, casa por casa. Allí donde no se deja entrar, pues hay juicios sumarios, se mata a vecinos, ¿vale? Hasta que finalmente se consigue, mediante interrogatorios, que digan que un señor llamado Seis Dedos y sus hijos han sido los causantes del problema. Así que van a su casa, a la casa de este Seis Dedos, que es un conocido anarquista, ¿vale? Y cuando van a entrar en su casa, los que hay en su interior disparan a las fuerzas del orden, a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto. El problema sucede es que estamos supuestamente en un país democrático, que es el año 31. Sin embargo, las fuerzas del orden intentan tomar por las armas esa casa. Como resulta duro el enfrentamiento, deciden quemarla. Queman la casa, y a la gente que iba saliendo de la casa, que intentaba librarse del fuego, eran disparados según salían de la casa. Solo se libró una hija de Seis Dedos porque llevaba un bebé en brazos, ¿vale? El resultado fue que 6 miembros de la familia de Seis Dedos se quemaron dentro de la casa y otros 2
fueron disparados según salían. A la prensa y al país se dijo que los asaltantes habían sido anarquistas y se habían matado entre ellos, etcétera, 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 que las fuerzas del hombre solo habían respondido. Pasa que la investigación posterior vio que el capitán Rojas, que era quien dirigía el asalto, había ordenado que no quedara nadie vivo. Pero es que a la represión subsiguiente a este paso es que se detuvo a más anarquistas en el pueblo y fueron muchos de ellos ejecutados en juicio, con un tiro. El mismo Rojas dijo que ordenó matar a 2 o él mató a 2 porque le miraron mal. ¿Vale? El escándalo fue de AUPA porque los mandos que habían provocado el suceso de Casas Viejas, en un juicio posterior, dijeron que había sido el mismo presidente del gobierno el que había exigido tiros en la barriga a la gente. ¿Vale? Nunca se confirmó legalmente, incluso el tribunal luego dijo que eso se lo habían inventado los mandos para intentar exculparse y estos 2 mandos van a ser condenados, ¿vale? Sobre todo Capitán Rojas, pero luego va a ser, cuando empecemos la guerra civil, van a ser liberados de prisión por los alzados e incluso tendrán un protagonismo especial, este Rojas, en la represión en Granada, ¿vale? Para perseguir a cualquiera que se había opuesto al alzamiento del año 36, ¿vale? La cuestión es que este escándalo tan grande debilita internamente al gobierno, que se va a ver obligado en noviembre del 33 a convocar nuevas elecciones, ¿vale? El gobierno ha estado en funcionamiento prácticamente de 2 años, ¿vale? Para estas nuevas elecciones la derecha se ha reorganizado, ¿vale? Se ha reorganizado y aunque se presenta dividida en 3 grupos, pero bastante bien organizados. Los 3 grupos los pongo ahí. Por un lado está la Confederación Española de Derechas Autónomas. Es una coalición de diferentes partidos, ¿vale? Por eso lo de confederación. Española de Derechas Autónomas, la CEDA, dirigida por Gil Robles. Este va a ser el grupo mayoritario, el que venza en las elecciones. Lo veremos en el siguiente epígrafe. Y este es un partido fundamentalmente apoyado por la Iglesia Católica. Es el partido de los católicos españoles. El segundo partido es Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo. Aquí están los monárquicos, ¿vale? Los monárquicos que quieren otra vez la vuelta al sistema de la monarquía, ¿vale? Y por último, Falange Española. Es un partido radical de ultraderecha que quiere imitar al Partido Nacional Fascista italiano, ¿vale? Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel I de Rivera, del dictador, ¿vale? Va a intentar crear una organización jerárquica e incluso paramilitar, imitando todo lo hecho por Mussolini en Italia. Mientras, la izquierda, ¿cómo se presenta estas elecciones de noviembre del 33? Dividida, fragmentada, enfrentada entre los distintos miembros, ¿vale? E incluso en estas elecciones los anarquistas van a llamar a la abstención. Los anarquistas, que son fuerza mayoritaria obrera en ese momento, mandan abstenerse. Claro, la victoria de la derecha parece bastante clara. Y así se produce. Cuando se ven los resultados de las elecciones de 1933, el partido mayoritario es la CEDA, no consigue mayoría absoluta, pero no se queda demasiado lejos, y simplemente decide coaligarse con el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Entre los dos van a constituir un nuevo gobierno. El triunfo de la derecha no va a ser bien recibido por la izquierda y grupos anarquistas incluso van a provocar insurrecciones, huelgas, etcétera, que van a ser duramente reprimidos por el nuevo gobierno, ¿vale? Con el resultado, pongo ahí, de unos 100 muertos, ¿vale? Bueno, hasta aquí el punto 10.1. Espero que todos estéis bien. Empezar a mandarme, si queréis, a algunos de los comentarios. Voy a mandar rápidamente a dirección que suban nuevos deberes y nuevas cosas a la página web. De todas formas, también yo os lo comunicaré por el Google Classroom. Aquellos alumnos que todavía no estén dados de alta en el Google Classroom, por favor, mandadme vuestros correos a mi correo pacosanandres@yesado.es para que yo os pueda añadir. Si no, a través de mi canal de YouTube, Paco San Andrés,
podéis ver los vídeos, ¿vale? Como el estado de alarma se ha proclamado para 15 días y supuestamente esos 15 días empezaron el día 14, como consecuencia se ha extendido, ya no vamos a volver el día 26, ¿vale? Porque este decreto de alarma terminaría el 31 de marzo. Es decir, en un principio no volveríamos a clase hasta el 1 de abril. Lo dudo. Dudo fielmente que el 1 de abril podamos volver a clase. Recuerdo que el día 2 se suspenderían clases porque empezaría la Semana Santa. Así que yo no preveo que podamos volver como muy pronto hasta después de Semana Santa. Lo de selectividad está en el aire, ¿vale? Lo de selectividad. Hay una reunión mañana martes de la Consejería de Educación con los rectores de las universidades para intentar retrasar la selectividad. No sé si la van a retrasar o incluso la van a suspender, ¿vale? Las noticias que tengamos os las iremos comunicando en cuanto las tengamos, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta el próximo vídeo.